Ok, in teoria siamo già in diretta da Facebook. Bueno, mi nombre es Mauro Testa, actualmente estamos en la familia Veneta, en la nueva comisión directiva, desde el mes de marzo. En el mes de mayo nos encontramos con el profesor Gabriel Orcali, un viejo amigo del asociacionismo Véneto en Argentina. Nos encontramos en Buenos Aires y empezamos a pensar alguna iniciativa que pudiera estar destinada y dirigida a los emprendedores de origen véneto. Y bueno, fue así como surgió este programa Imprenditorialità Veneta. También se sumó Gianluca Toschi, que es otro viejo amigo de la familia Veneta de Rosario y del Cava en Argentina. Así que bueno, propusimos este ciclo de 4 encuentros para este año, en donde el objetivo principal de este programa es el de justamente crear una red de, entre los emprendedores vénetos de Rosario y región y en la medida de lo posible también poder extender este programa a nivel nacional, y no solo apuntado a los conocimientos teóricos y técnicos para los emprendedores, sino también intentar hacer a mediano y largo plazo un intercambio, ya sea también técnico como comercial, entre emprendedores vénetos de Argentina y del Véneto. Hoy es el primer encuentro, es el lanzamiento. Queremos agradecer bueno, a Gianluca porque siempre estuvo muy predispuesto para esto. Lo estamos molestando un sábado. Él está en el medio de otro seminario y se tomó este tiempo para nosotros. También van a participar de este encuentro, bueno, Gabriel Orcali, como mencioné, Francesca Gambarotto, también profesora de la Universidad de Padua y miembro de la Cámara de Comercio. Y bueno, entre los temas que pensamos con Gabriel y con Gianluca, hoy va a ser un tema que es como de inicio, de introducción, que es el Véneto, como de cómo pasó a ser de tierra de migración a una de las regiones locomotoras de Italia. De eso va a hablar hoy Gianluca. Pero también en los próximos encuentros vamos a hablar de la economía circular, de la digitalización y también de la internacionalización de los servicios y productos. También estamos obviamente dispuestos para que se sumen a esta iniciativa y nos propongan temáticas que en la medida de lo posible podamos abordar. Bueno, también quiero agradecer a Marisa Barón. Marisa es profesora de italiano en nuestra asociación y con poquito tiempo le avisamos si podía ser la traductora para este evento y bueno, se ofreció, así que Marisa, muchísimas gracias. No, gracias. El encuentro de hoy va a consistir en una charla de Gianluca que va a durar aproximadamente 30-35 minutos y luego tendremos unos 15-20 minutos para comentarios, preguntas o saludos que quieran enviarnos, ya sea a través de los que estén en vivo por YouTube, a través del chat, como del chat de Zoom. Así que bueno, creo que no me olvido de nada. Un saludo también a Javier de Gregorio, que está entre la audiencia, que con él estuvimos armando todo este programa. También agradecer a la Fundación Nord-Est, porque es uno de los partners para este programa. Gianluca es Richard Catore Senior en esta fundación, aparte de profesor obviamente en la Universidad de Padua. Bueno, los dejo con Gianluca y Marisa, que así iniciamos con la iniciativa el día de hoy. Bene, allora un attimo solo. Ok, vedete la diapositiva? Sì?
Allora, io comincio intanto ringraziando il professor Gabriele Orcalli, che un po' è colpa sua se questi legami si sono creati con il Sud America. Oggi probabilmente non c'è perché immagino sia nelle sue amate Dolomiti in cerca di funghi, quindi è giustificato. Prego Marisa. Sí, Gianluca saluda al profesor Orcali, que en este momento se encuentra en Le Dolomiti, nada menos. Forse. Tal vez. Bien, bien. Solo una precisazione, questo è un incontro, il primo incontro, ma è un incontro introduttivo dove ha uno stampo classico, cioè io parlerò di un tema. I prossimi incontri, i prossimi 3 incontri, invece, abbiamo pensato di far dialogare imprenditori italiani e un imprenditore argentino che si parlano e si raccontano come hanno affrontato determinati temi, che sono quello dell'economia circolare, della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione. Bien, o sea, en este momento solamente será esta impostación, pero que en los próximos encuentros harán intercambios con otros especialistas, más o menos como antes había anticipado Mauro. Sì, allora l'incontro di oggi ha un titolo evocativo, cioè sostanzialmente cercherò di spiegare come il Veneto, da una regione che si caratterizzava per forti flussi migratori, questi dall'Argentina fino alla metà degli anni 50, a diventare quella che è stata definita la locomotiva d'Italia, cioè la regione economicamente più forte e più trainante di tutta l'Italia. Va a explicar, digamos, cómo el Véneto pasó de ser una región de migración o de migrantes a una región locomotora de Italia, para toda Italia. Esto se da sobre todo a partir de los años 50. E non solo dell'Italia, ma addirittura dell'Europa. Vedete la mappetta che c'è giù a sinistra, il Veneto è fra le regioni più scure, che identificava come nel 2000 circa eravamo fra le regioni più ricche d'Europa. En el mapa se puede ver cómo la región Véneto era una de las más fuertes en Europa. Ok, un po' di storia. Quali sono stati i fattori, come ha fatto il Veneto appunto a diventare locomotiva d'Italia? ¿Cómo logró el Véneto ser la locomotora de Italia, la zona noreste? Sono un economista, quindi pochi dati, ma alcuni li devo far vedere. A sinistra c'è il confronto fra la ricchezza del Veneto e la ricchezza dell'Italia dal 1938 al 2001. Del 1938. Desde el 1938, digamos, la situación del Veneto en Italia. A destra quella con il nord-ovest, cioè con l'area dove ci sono il Piemonte e la Lombardia, che erano le regioni più ricche d'Italia. Claro, y en confronto en representación, no, comparada con el Veneto con la zona oeste, que sería la zona más que nada de la Lombardía y del Piemonte, fuertes también en ese momento. E vedete come negli anni la ricchezza del Veneto si è avvicinata a quella del nord-ovest. La región del Veneto se acercò a la región noroeste. Come è successo questo? Il primo elemento è un elemento legato al tipo di specializzazione. Il Veneto si è specializzato nella manifattura leggera. Claro, ¿cómo se explica este milagro Veneto? Y bueno, para empezar, en primer lugar, la especialización de la manufactura ligera o de la fabricación ligera o liviana. In settori come quelli della meccanica, dell'abbigliamento, dei mobili, le calzature, le pelli, gli occhiali, i gioielli. Como por ejemplo en la mecánica, en la ropa, muebles, calzados, pieles, lentes en este caso, y joyas. Che sono ancora le specializzazioni di questa regione. Y siguen siendo aún hoy la especialización en esta región, en el Veneto. Sono tutte specializzazioni che hanno bisogno di poco capitale per partire. O sea, como capital se necesita poco para poder iniciar. E si possono attivare con impianti di piccole e medie dimensioni. Claro, y que es suficiente, digamos, instalaciones pequeñas y medianas, de medianas dimensiones.
In quegli no se anni necesita. In quegli anni l'Italia e l'Europa esce dal dopoguerra e c'è una forte domanda di questi prodotti, immobili, abbigliamento, perché si esce da una situazione di difficoltà e c'è una forte domanda. Hay una fuerte demanda, sobre todo en la época del posguerra, mecánica, en la moda, en el calzado, etcétera. E il Veneto ha beneficiato anche del processo di integrazione europeo che ha fatto diventare di fatto un grande blocco commerciale tutta l'Europa. Participó de este encuentro o digamos, de esta reunión con el resto, esta comunicación con el resto de Europa y de los países europeos. Questa specializzazione ha dato luogo appunto a un sistema di piccole e medie imprese molto distribuite sul territorio, in maniera a volte anche un po', poco coordinata, disordinata. Exacto, estas empresas se distribuyeron, digamos, en toda la región, a veces hasta en forma desordenada. E tanto che a un certo punto si diceva che c'era una fabbrica per ogni campanile. Al punto de que se decía, el famoso dicho de una fábrica para cada campanario. In realtà sono molte di più le fabbriche dei campanili. Que no es fácil superarlas, ¿no? O sea, la superación de más fábricas que campanarios. Questo ha dato luogo poi a dei problemi con cui oggi il Veneto, che deve affrontare il Veneto, che è appunto il disordine nello suo sviluppo anche urbano e produttivo. Y hoy se encuentra con esto, este hecho del desordenamiento, no solamente de la distribución de las empresas, sino también en forma o urbanísticamente hablando. L'altro fattore, uno degli altri fattori importanti, è stato la forte propensione all'esportazione. Otra causa fue la fuerte propensión a la exportación. Nel grafico qui sopra si vede la differenza fra il Veneto in nero e l'Italia in rosso, come è molto più elevata in Veneto. La línea negra indica cómo es mucho más elevada la realidad en el Véneto que con respecto a la línea roja que representa el resto de Italia. Quindi le imprese venete sono sempre state molto proiettate all'estero. Las empresas venetas se proyectaron mucho hacia el exterior. Però a un certo punto questo processo incredibile di crescita comincia a rallentare, negli anni 90 circa. Alrededor de los años 90, esta gran locomotora empieza a disminuir o, digamos, a rallentarse, a transformarse más lenta, a ir más lentamente. Perché è successo questo? Sono molti fattori che si incrociano. Esto porque se da por muchos factores que se encuentran, que se dieron. Il primo è legato alla diffusione delle tecnologie dell'ICT, dell'Information and Communication Technology. El primero se da por la difusión de la tecnología de redes, que sería, porque es la ICT, la tecnología de las comunicaciones y la información, ¿no? Corretto. Tecnología, la comunicazione e informazione. Grazie. E nel panorama internazionale si sono appunto aperti nuovi paesi emergenti che avevano un basso costo del lavoro, e questo è diventato una concorrenza verso certe fasce di produzione che anche si facevano nel Veneto. La apertura de mercados internacionales y acceso de la competición de países emergentes con un trabajo, digamos que a bajo costo. E poi c'è stata l'introduzione dell'euro. La introduzione della moneta unica euro. Non l'abbiamo citato prima, la Cina entra nel WTO, quindi nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Claro, China, la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Però c'è un elemento più forse sottile, meno intuitivo, che è legato alla capacità di innovazione delle imprese. Claro, una extensión en el área, una extensión de las áreas en las que actúan procesos de producción y circulación y utilizo de los conocimientos.
Perché le imprese, le piccole e medie imprese erano molto brave a fare innovazione di tipo incrementale, cioè a migliorare i propri prodotti in un processo graduale ma continuo. Claro, las pequeñas y medianas empresas tendían a mejorar sus productos en forma continua. E non a fare quella che si chiama innovazione radicale, cioè a introdurre prodotti completamente nuovi. Claro, y la tecnología o el perfeccionamiento era sobre sus productos, pero no implementaban nuevas técnicas o para mejorar nuevas técnicas. Nuovi prodotti, sì. Nuevos productos. E questo è stato uno dei problemi, forse più, diciamo, sottili, meno evidenti, ma molto pesanti. Y esto fue lo que más pesó, se hizo más evidente. Ho fatto un esempio, qui vi ho messo il discorso della capacità di personalizzazione. Che cosa vuol dire fare made in Italy? Fare made in Italy vuol dire fare sostanzialmente produzioni di piccole serie ad altissima personalizzazione. No, perdón, no lo escuché. Sì? Ah, scusami. Allora, stavo dicendo della capacità di personalizzazione. Le piccole e medie imprese del Veneto hanno la caratteristica di essere molto brave a fare piccole serie molto personalizzate. Claro, o sea, la capacidad que tienen las empresas venetas es de elaborar sus productos y, digamos, teniendo en cuenta la capacidad de personalización, no estandarizado, sino la especialización. Vi ho messo questa vignetta di come si può ordinare il caffè a Trieste. Sapete che se andate in un bar a Trieste c'è il caffè nero, c'è il nero in B, il ristretto, il lungo, il capo in B, il caffè gocciato. Sono tutti i tipi di caffè che potete ordinare in un bar. De ahí la especialización, ¿no? La variedad. Personalizzazione, sí. Claro, la personalización. Cada uno puede elegirlo a su manera y el Veneto en esto es muy sabio. Sabe atender las personalidades. Quindi le imprese venete sono abituate a rispondere a queste necessità di personalizzazione. El Veneto está capacitado y sabe cómo atender cada una de las necesidades y las exigencias de su. Il problema è che le nuove tecnologie permettono anche alle grandi imprese di essere più flessibili e di andare verso questo tipo di mercato. Esto también se da gracias a la tecnología, que permite siempre perfeccionar más sus productos y sus servicios. Questo anche per le grandi imprese, fuori dal Veneto. Claro, también esto sucede fuera del Veneto, en las empresas que se encuentran fuera del Veneto. E quindi i mercati che abbiamo chiamato nicchie delle imprese venete sono sempre più piccoli. O sea que estos nichos, digamos traducido literalmente, el Veneto se transforma o empiezan a ser cada vez más chicas. Questo è quello che abbiamo chiamato la quarta rivoluzione industriale, Industria 4.0, la digitalizzazione, che è uno dei temi di cui parleremo durante il percorso. Eso, de esta nueva y cuarta revolución de especialización hablará en el próximo encuentro. Allora, qui alcuni dati. Vedete cosa? Sono i dati del prodotto interno lordo pro capite nel 2000 rispetto alla media europea. Più è scuro, più sono le regioni ricche. Más oscuro, más son las regiones oscuras, que si no entendí mal, a partir del 2000, del Producto Interno Lordo, bruto. Sì. E se vedete c'era quella che in Europa si chiamava la banana blu, cioè quella zona che adesso Londra è fuori, ma una volta era dentro, e quella zona che scende per l'Olanda, la Germania, e arriva fino al Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna. La zona que se llamaba la banana azul, que bueno, en este caso Inglaterra quedó afuera, pero que baja desde Holanda, desde Holanda. La Germania, sì, Olanda, Alemania, Germania, Holanda, Italia, nord Italia. Alemania y norte de Italia. 20 anni dopo, guardate la differenza. Miren la differenza 20 años después. Quindi la locomotiva Veneto corre molto più lentamente rispetto ad altre regioni in Europa. Y es así como el Veneto corre más lentamente con respecto a otras regiones y zonas de Europa.
Quindi oggi ci troviamo di fronte a questo rallentamento. Y hoy nos encontramos frente a esta lentitud o no me sale en castellano, sí, Ralentamiento. disminución, ¿cómo? Ralentamiento. Ralentamiento, ahí está. Gracias. Quali sono i motivi di questo rallentamento? Sono diversi, alcuni li abbiamo già detti. Son varios los motivos por esta disminución de velocidad, digamos, en el crecimiento. Uno è anche legato all'affermarsi delle catene globali del valore. Algunos son precisamente por la afirmación de las cadenas globales del valor. Cioè il fatto che oggi la produzione di alcuni beni è sparpagliata nel mondo, è diffusa nel mondo. Exacto, la producción de bienes está difundida en el mundo. Questa mappa ci fa vedere come viene prodotto credo sia un iPad o un iPhone. Este mapa nos muestra cómo y dónde se producen los iPhone. Il numero dentro le mele sono il numero di fasi o componenti che compongono un iPhone nel paese dove sono prodotti. 349 ad esempio vuol dire che ci sono 349 fasi o componenti eseguite in Cina. Está representada por la manzanita con la cantidad, bueno, de cuántos iPhones se producen. No, non gli iPhone, ma i componenti dell'iPhone, i Los pezzi componentes, dell'iPhone. exacto, sí, como tercerizados. 139 in Giappone, vedete? Ce ne sono 3 in Italia. 3 en Italia, 139 en Japón. In Italia facciamo le antenne dell'iPhone. Ajá, las antenas, las partes, o sea, son las distintas partes. Questo è un esempio di catena globale del valore. Este es un ejemplo de la cadena global de valores. Che possiamo vedere anche così. Que lo podemos ver también así, en este gráfico. Se ci cade il computer e dovessimo mettere una bandierina per ogni pezzo, abbiamo bisogno di tante bandierine di tanti paesi diversi. Si se rompiera, si se nos cayera la computadora, necesitaríamos de distintas partes que nos proveyeran del material para rearmarla. Solo un numero: nel 1990 il 65% della produzione veniva fatto nei paesi del G7, tra cui l'Italia. A partir de hasta el 1999, 90, perdón, 90. El 65% de los productos venían producidos ¿dónde? Perdón. Nel G7, i paesi del G7, tra en cui l'Italia. El grupo 7, el G7. 20 anni dopo la percentuale è scesa di quasi 20 punti percentuali al 47%. 20 años después bajó el 47%. Dove è andata questa produzione? ¿Dónde fue? ¿Dónde terminó? ¿Dónde fue a parar esta producción? Prevalentemente in Cina e in altri pochi paesi, Corea e altri paesi. Prevalentemente en China, Corea, entre otros países. Oggi c'è questo fenomeno che sembra molto complesso, che si chiama regionalizzazione delle catene globali del valore. Este gráfico nos muestra la regionalización de la cadena global de valores. Quelle linee sono gli scambi di prodotti intermedi, cioè di semilavorati, che sono quelli tipici delle catene del valore, fra i diversi paesi. El intercambio de distintos productos entre distintos países. Vedete che ci sono i fatturieri: Canada, Stati Uniti, Messico, l'Europa nel suo intero e l'Asia. Ahí se reflejan los países de industria manufacturera. Ahimè, se vedete, dall'Argentina non c'è molto. En Argentina se ve que no hay demasiado. In generale il Sud America e l'Africa rimangono abbastanza tagliate fuori da questo fenomeno. Sí, Sudamérica y África como que quedamos bastante fuera de este gráfico, de este fenómeno. La cosa interessante è che questi mercati stanno diventando regionali, cioè si chiudono su se stessi. Es interesante que estos mercados es como que se cierran en sí mismos. L'abbiamo visto con il Covid, quando ci si è accorti, ad esempio, che non si poteva dipendere dalle forniture totalmente di altri paesi. Per esempio in Italia non avevamo le mascherine perché non si producevano più le mascherine, arrivavano dalla Cina. Esto lo vimos en la pandemia
como la realidad nos hizo ver que necesitábamos de distintos productos provenientes de distintos países. Por ejemplo, en Italia no tenían la suficiente cantidad de barbijos para protegernos o para protegerse. Perché ormai venivano fatte tutte in Cina. Porque venían hechos en China, la mayor parte. Adesso c'è una questione politica, se vogliamo, a livello internazionale, legata ai semiconduttori. Ahora hay una política internacional ligada a qué cosa, Luca? I semiconduttori, sistemi per l'elettronica. Sistema para la electrónica, claro. Il cui uno dei più grandi produttori è Taiwan. Uno de los mayores productores es Taiwán. E sapete che oggi Taiwan ha una forte situazione di tensione con la Cina. Y hoy Taiwán es en tensión muy fuerte con China. E quindi l'Europa ha lanciato un piano per dipendere meno dalla produzione di semiconduttori da Taiwan. Y en este momento Europa está en un plan importante para no depender tan directamente de Taiwán. Perché solamente il 10% dei semiconduttori usati in Europa è prodotto in Europa. Porque solamente el 10% es producido en Europa y el resto fuera de ella. Esatto. E c'è questo fenomeno anche del reshoring, cioè di imprese che prima avevano delocalizzato che stanno tornando. Este es el fenómeno de muchas empresas que se fueron de la zona y que ahora están volviendo, digamos, están recentralizándose o volviendo. Sì. ¿No? L'Italia è il secondo paese al mondo per numero di casi di reshoring, dopo gli Stati Uniti. Después de Estados Unidos, Italia es la segunda región en este fenómeno. Gli Stati Uniti hanno iniziato questa politica già con Obama e poi anche se in maniera un po' diversa con Trump. Con Obama y después con Trump se siguió en esta política de volver al lugar, digamos. Perché tornano? Per tanti motivi. Porque vuelven, son muchos los motivos. E ce ne sono alcuni interessanti che affronteremo nel ragionamento che faremo nei seminari con gli imprenditori, che sono legati alla questione, ad esempio, della sostenibilità. Algunos se van a desarrollar más adelante, como por ejemplo alguno es la demanda de sostenibilidad. Cioè il fatto che prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo hanno un grosso impatto sull'ambiente. Exacto, productos que vienen del exterior y que tienen un gran impacto en el ambiente. Che in alcuni casi questi prodotti sono fatti in paesi che non rispettano degli standard minimi, ad esempio, di trattamento dei lavoratori. Algunos de estos productos son fabricados en países en donde no respetan el impacto ambiental. Ma anche dei lavoratori. Y también de los que los elaboran, digamos, de las producciones, de los trabajadores. Bien. E la domanda oggi invece è sempre più orientata verso prodotti che sono appunto sostenibili, sia da un punto di vista ambientale che sociale. Y hoy se tiende más a productos sostenibles, sean sociales e all'ambientale. Y ambientales, claro. Quindi che cosa potrebbe succedere provando a guardare al futuro? Ci siamo accorti che queste catene globali del valore sono molto fragili. ¿Qué podemos decir mirando al futuro, dado que esta cadena global de valores es bastante frágil? Quindi possiamo aspettarci che questo processo di catene globali del valore sia sempre più intenso. Esperamos que esta concentración sea siempre cada vez más fuerte. Sì, ci sono poi, come dicevo, anche delle questioni legate all'impatto e alla situazione geopolitica. In questo caso si comincia a parlare di friendshoring, cioè il fatto di cominciare a scegliere i propri fornitori in paesi amici, cioè paesi che condividono un'impostazione culturale, una visione del mondo e quant'altro.
Se trata de estar en relación con países que tienen la misma manera, o sea, de pensar y de sentir el mundo y la idea para intercambiar estos productos. No sé si digo bien, Gianluca Correggi. Sì, va bene, che sono paesi amici, insomma, che Que hanno son le... países amigos afines. Esatto, si chiama friendshoring. Che cosa deve fare l'Italia e il Veneto per tornare a correre come locomotiva? ¿Qué debería hacer el Véneto para volver a ser esa locomotiva que fue? Sicuramente abbiamo dei problemi, sono diversi, ma abbiamo un problema demografico. Il numero di giovani è sempre minore. Hay un problema demográfico en el que es la cantidad de jóvenes está disminuyendo cada vez más. E peggiora la situazione il fatto che molti giovani se ne vanno. Y esto lo agrava el hecho de que muchos jóvenes deciden de abandonar el país y emigrar. Non solo il paese, ma anche verso altre regioni, per esempio verso l'Emilia-Romagna. Muchos no solamente se van al exterior, sino al interno de Italia, a otras regiones, como en el caso de Emilia-Romagna. E questo comincia a diventare un problema per le imprese, cioè quelle di riuscire ad essere attrattive per dei lavoratori ad alto potenziale. Claro, empieza a ser un grande problema porque, bueno, llama la atención a personas que están preparadas para trabajar y se abandonan el lugar para irse hacia otras regiones. Questo appunto è una delle sfide che il Veneto deve affrontare. Assieme a questo, ovviamente, quello di un cambiamento verso una economia che è più legata ai servizi, ma ai servizi di alta qualità. En el Veneto. Soprattutto legato ai servizi. Más que nada relacionado a los distintos servicios. Tutto questo avviene in un mondo che ha 2 o 3 grandi direzioni importanti. Esto sucede en el mundo, dijiste, Gianluca? Sì, che ha 2 o 3 grandi direzioni importanti. Que tiene 2 o 3 grandes direcciones importantes. O se vogliamo 3 sfide. O 3 desafíos. Che sono quelle che abbiamo deciso di affrontare durante questo percorso con gli imprenditori. Que son los que decidieron de enfrentar con los grandes empresarios. Che sono sostanzialmente quello della digitalizzazione. Que son los de la digitalización. Ma che sono anche quella della sostenibilità. De la sostenibilidad. Noi abbiamo scelto di parlare della sostenibilità ambientale, quindi dell'economia circolare. Hablamos precisamente de esta última, de la sostenibilità ambientale. Ambiental. E poi delle trasformazioni che stanno avvenendo sugli scenari internazionali. Y sobre los cambios que se están dando en el escenario internacional. Per questo motivo, come dicevo, abbiamo scelto di far dialogare degli imprenditori che racconteranno che cosa stanno facendo rispetto a questi 3 grandi temi. Por eso quieren reunir a los grandes empresarios para que puedan desarrollar sobre estos 3 grandes temas de importancia. Appunto un imprenditore italiano, uno argentino, che si confrontano e quindi non sentirete parlare dei professori universitari, ma sentirete parlare degli imprenditori che queste cose le fanno, le stanno affrontando. Sentiremos hablar a grandes empresarios argentino e italiano en este caso, y no solo profesores de la universidad que pueden ser más teóricos, ¿no, Gianluca? Sì. Directamente ejemplos. Voglio terminare e magari prevenire una domanda. Che ruolo può avere l'Argentina in questa situazione? Más que seguir, quiere hacer una pregunta: ¿qué rol puede cumplir la Argentina en esta situación? Io credo che ci sia una sfida molto interessante che è legata al processo di internazionalizzazione dei servizi. Cree que tiene un desafío grande con respecto a la internalización de los servicios. È quello che alcuni economisti chiamano telemigrazione. Algunos economistas lo llaman ¿cómo? Telemigrazione. Telemigraciones. Che non è più il fatto che un lavoratore deve spostarsi in un altro paese. Claro, no es que una persona tenga que trasladarse a otros países. Ma può fornire servizi anche dall'altra parte del mondo. Puede proveer de servicios a otra parte del mundo, desde un lugar hacia otra parte del mundo.
quello che stiamo facendo oggi in piccola parte ne è un po' un esempio. Lo que Io estamos haciendo hoy es casi un ejemplo, directamente. avrei preferito essere con voi a Rosario, magari poi con una passeggiata al fiume, ma sono in un posto bellissimo, devo dire, ma non è la stessa cosa. No te lamentare, Gianluca. No, él hubiera preferido estar en Rosario disfrutando a la orilla del río Paraná. Pero bueno, también él se encuentra en un lindo lugar. Sì, sono in una villa del 400 vicino a Treviso. Nada Qui menos. dietro c'è un caminetto stupendo. Ahí está, detrás de él hay un hogar muy lindo en una villa, en una casona, en una casa del 1400. 1400, sì. Wow. Bien. E quindi, ecco, quindi lo sforzo che faremo è quello di capire come questi imprenditori stanno affrontando queste sfide. Questo è il nostro obiettivo, per capire se ci sono dei terreni di collaborazione insieme. Bien, lo que quieren es, el fin es saber si se puede trabajar en forma común para este proyecto. Quindi le parole d'ordine saranno meno chiacchiere, ma raccontare più fatti. Serán menos palabras y más hechos, y contar más hechos en próximos encuentros. Questo è un po' il nostro obiettivo, è quello che stiamo cercando di fare. Y este es el objetivo que están logrando de llevar a cabo. Bene, io allora avrei terminato, sono andato un po' oltre i 30-35 minuti che ci eravamo detti. Non lo so, Mauro, Sí. apriamo alle domande? Ok. Dice que, bueno, se extendió un poco más de los 30 minutos y que ahora abre a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Gianluca. Mencionaste algo que yo olvidé en la presentación, que fue justamente creo lo más importante de este seminario, de este programa, que es que queremos apuntar directamente al intercambio concreto de emprendedores. Gianluca, él como profesor nos propuso justamente esta idea de que no hagamos algo tan teórico, sino de que apuntemos al encuentro de empresarios, ya sea de Argentina con los del Véneto, para hablar y dialogar de temas en común. Y justamente, bueno, un poco yo no es una pregunta, pero una reflexión, este término de friendshoring, que mencionó Gianluca al final, creo que justamente como argentinos, como vénetos de Argentina, ahora que aparentemente, como comentó Gianluca, la economía de Europa y también la del Véneto está apuntando a lugares amigos, a países amigos, creo que nosotros como comunidad véneta italiana de Argentina tenemos mucho para aportar. Creo que es algo que siempre existió, pero que a lo mejor en este momento los cañones, digamos, del Véneto y de Europa van a apuntar para lugares amigos, tenemos mucho para ofrecer. Y con respecto a esto, a la telemigración, quiero mencionar que se va a sumar a este programa el Polo Tecnológico de Rosario, que justamente ofrecen servicios de desarrollo de software y bueno, todo lo que se puede justamente exportar sin migrar, sin moverse, digamos, de la ciudad de uno. Ellos se van a sumar y seguramente los tendremos en este programa, porque también, bueno, Gianluca nos mencionó que estaba interesado en justamente esto, ¿no? en la internacionalización de los servicios. Bueno, hay 7 personas presentes ahora en este Zoom, se está transmitiendo en vivo por YouTube. En YouTube hasta ahora no hay ninguna pregunta o comentario. No sé si alguien de los que está presente. Está Marcelo Carrara, que es presidente de las Tres Venecias de Mar del Plata, amigo también de Gianluca. Ho visto che c'è un commento di Fabiana Ceresetto, che giustamente dice appunto innovazione incrementale invece di innovazione distruttiva. Sì, è proprio quello l'elemento che cercavo di far capire, corretto. Perfecto, gracias por la aclaración. Marcelo, ¿vos querías decir algo? No, grazie Mauro, semplicemente salutare e ringraziare
la possibilità, Gianluca, a tutti i presenti, tanti amici di tutto il mondo. Molto interessante veramente, e penso che questa proposta, che oggi è un calcio d'inizio, di poter lavorare insieme telematicamente dopo questi 2 anni così particolari per tutta la umanità. Anche noi qui alla Società Italiana delle Tre Venezie abbiamo ripreso un po' i lavori, e niente, siamo disponibili per accompagnare questa proposta, questo lavoro, tutti insieme. Per quello semplicemente ringraziare questa possibilità, a te Mauro, a tutti gli amici, a Gianluca, a Lisa che la vedo, beh, a tutti. Siamo disponibili e speriamo che al di là di quello telematico possiamo fare qualcosa presenziale qui in Argentina. Bueno, gracias Marcelo. No lo traducimos, pero creo que se entendió los saludos y bueno, sobre todo el final que esperamos retomar porque, bueno, tanto Gianluca como Gabriele, como Elisa, han venido a Argentina muchos años a través de los convenios que había con la Universidad de Padua, las regiones del Véneto. Eso es algo que bueno, en los últimos años no se está dando, así que esperamos con esto un poco empujar a los dirigentes para que estos intercambios se puedan volver a dar, pero bueno, ya que está, tal vez una de las pocas cosas sí, que nos dejó de enseñanza y de utilidad la pandemia fue esto de utilizar los medios digitales, el Zoom, así que en todo, y ya estamos como acostumbrados a usarlo, así que en la medida que nos pueda ser útil lo vamos a usar para bueno, también que siente un precedente para poder pasar a la parte presencial, que es lo más importante. Si alguien más del público tiene alguna pregunta, comentario, saludo. Si me permitís, Sí. un comentario, discúlpenme, yo no hablo italiano, No, por así favor. que tendrán que traducirlo. Yo particularmente vengo del sector tecnológico, entiendo que es una de las posibilidades que se ven a simple vista como más sencillas para trabajar a distancia, pero... Fabiana, vuoi che facciamo la traduzione? ¿Querés que traduzcamos? O Io Gianluca capisco. capisce? Ah, Gianluca Gianluca capisco. capisce. Va bene, allora non partecipo. Ok, va bene. Grazie, scusami. Bueno, entonces sí, entiendo que el sector tecnológico, la provisión de servicios relacionados con las TIC es siempre lo más, lo que se ve a primera vista como más fácilmente implementable en estos nuevos ámbitos digitales, pero en realidad hay también una cantidad de cuestiones que incluyen a los sectores más tradicionales de la industria que también pueden intercambiarse utilizando estas nuevas tecnologías. Sin ir más lejos, Italia tiene una tradición en lo que es diseño, entonces es muy importante pensar en el intercambio con empresas locales que pueden ser, no sé, de los sectores que decía Gianluca, de calzado, de mueble, de ropa, donde se puede lograr algún tipo de asociación, o sea, no solo pensar en lo estrictamente tecnológico, porque la realidad es que nosotros acá también tenemos escasez de recursos humanos en esa cuestión. Entonces, me parece que estaría bueno pensarlo un poquito más ampliamente, ¿no? Sì, credo proprio di sì. Quando poi si parla, per esempio, di abbigliamento e delle specializzazioni del Veneto, a me viene in mente che un paradosso che una delle più grandi aziende che fa anche più interessanti
che fa abbigliamento per lo sport system, in particolare per la montagna, si chiama Patagonia, e quindi ha usato un nome che richiama però appunto una immagine che tutti noi abbiamo di almeno un pezzo dell'Argentina, che è legato a un modo di vivere particolarmente interessante e sempre più interessante. Beh, allora, siccome gran parte di quegli scarponi non si fanno in Italia ma transitano per l'Italia, beh, da Montebelluna, a pochi chilometri da dove sono io oggi, forse qualche ragionamento rispetto a questi legami si potrebbe fare. Sono d'accordo. Bueno, alguien si quiere comentar algo. Eh, una cuestión, digamos, de logística. Nosotros habíamos previsto 3 encuentros, luego de este, una vez por mes, los días lunes. Pensando también, porque en realidad uno de los objetivos de este programa, por lo menos para nuestra asociación Véneta de Rosario, es acercar y tener un legame, un vínculo con los emprendedores, y relacionar esto porque el subtítulo de hecho del programa Imprenditorialità Veneta es cultura, business y cultura, o cultura e empresa, porque eso es algo que en Italia se da por ahí, y que cuando pensamos esto con Gabriel Orcali, hablaba esto de la cultura de la imprenditorialità. Porque para que haya un desarrollo productivo no es que tiene que haber 10 emprendedores, tiene que haber 10 emprendedores, pero también tiene que haber 100 personas que a lo mejor no son emprendedores, pero que están relacionadas y piensan de alguna manera y actúan de alguna manera apoyando a esos emprendedores. Entonces es una cultura que se tiene que desarrollar más de base, y bueno, eso es un poco también lo que se quiere transmitir con esta iniciativa. Y lo que nos toca como Asociación Véneta es también traer a la asociación y convocar a la asociación a emprendedores, para que vean y para que participen de todo el desarrollo cultural que estamos haciendo, no solo para mantener, digamos, las tradiciones y costumbres del Véneto, como se entienden, ¿no es cierto?, a la antigua, esto de la comida, del arte, sino también esto de la profesionalización del business, de la imprenditorialità. Esto es uno de los objetivos y por eso queríamos plantear encuentros mensuales en nuestra asociación, y también para que haya un encuentro presencial entre emprendedores y también ver simplemente qué surge a partir de estos encuentros. El próximo encuentro lo habíamos planteado para el 10 de octubre, lo pensamos en Italia, pero es feriado acá el lunes 10, porque se pasa el del miércoles 12, así que vamos a repensar otra fecha. También va a haber otro expositor, estamos pensando ya sea la exposición teórica como la que hizo hoy Gianluca, como también buscar estos 2 emprendedores, uno de parte del Véneto y otro de parte de Argentina, para hablar de alguna temática, de estas temáticas que planteamos en común. Así que bueno, les vamos a ir pasando las fechas concretas, pero básicamente sería un encuentro en octubre, otro en noviembre y otro en diciembre. Y el año que viene veremos, obviamente que como objetivo final a mediano o largo plazo es hacer alguna misión de negocios, algún intercambio concreto, visitar lugares. Está, bueno, Francesca Gambarotto en esta iniciativa que fue parte de la Cámara de Comercio de Padova. Gianluca está en la Fundación Nord-Est, o sea que el contacto con las empresas lo tenemos, tenemos que trabajar en concreto para ver qué tipo de intercambio hacer, primero a nivel virtual y luego, en la medida de lo posible, a nivel presencial. Bueno. Bene. Si alguien tiene algo más para decir, si no lo liberamos a Gianluca. Mauro, ¿puedo hablar un minuto? Sí, Javier,
¿Qué tal? Bueno, antes que nada, gracias a todos por estar acá. Pido disculpas de no tener la cámara prendida, pero no tengo buena señal y si prendo la cámara no me van a escuchar. Entonces, agradecerles a todos su presencia, principalmente a Gianluca por hacerlo a la distancia, desde cercano a ese lugar, lindo lugar en Treviso donde está. Y queríamos decirles que, bueno, esta es la primera de una serie de encuentros, como bien dijo Mauro, y lo importante es que en las próximas les vamos a anticipar el tema para que las dudas y las consultas las tengan ya previstas en algunos casos, más allá de las que surjan en la propia charla, las dudas en función de cómo implementar las cosas en Argentina y cómo incrementar el intercambio entre el Véneto y la Argentina. Ojalá podamos en la mediados del año que viene armar una misión comercial, pero en el mientras tanto, lo importante que queríamos hacer, y por eso vamos a volver a insistir, es generar una red de contactos entre empresas y empresarios vénetos y empresas y empresarios argentinos. Invitar a todos con tiempo a que vengan a un desayuno a la Véneta para empezar a conocernos, empezar a interactuar, y si bien va a haber una cámara y las personas de Italia van a estar del otro lado, esperamos que del otro lado hagan lo propio, y entonces a través del vínculo de la cultura gastronómica o de reunirse y de hablar, empezar a generar una red de contactos entre nosotros. Nuevamente gracias por su presencia y bueno, gracias a todos, y Mauro, hasta acá te dejo. Bueno, cerramos por hoy. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahí mando un saludo, Bruno Testa, perfecto, muchas gracias a todos. Seguiré atento a los encuentros. Bueno, agradecer nuevamente a Yo quiero agradecer, sí, Mauro. Y gracias a Marisa por esto, por tu predisposición. Io non sono traductora e è de onda, come dicono los chicos ora. No, voglio ringraziare il professore Gianluca Toschi, grazie, ho imparato anch'io, io sull'economia non so niente, non capisco niente, non è il mio mondo, grazie. Grazie a te Marisa. No, grazie della pazienza anche. Grazie ai collaboratori, grazie Mauro, famiglia Veneta e tutti i presenti. Gracias a todos los presentes. Ci vediamo allora ai prossimi incontri. Speriamo. Ci vediamo sì, presto. grazie. Con piacere, Okay. con piacere.